Bueno, nosotros estamos igual en el tema 4, estamos aún en redes iterativas. Em, la semana pasada vimos perdón, sí, la semana pasada vimos el primer ejemplo sobre este tema y hoy vamos a estar cubriendo 3 ejemplos más. En el primer ejemplo que vimos la semana anterior era una red iterativa con una entrada primaria y sin salidas primarias. Los 3 ejemplos que vamos a ver hoy tienen algunas diferencias, ¿verdad? Entonces, en el primer caso, la diferencia es que este sí va a tener salidas primarias. Ya vamos a ver cómo se maneja eso. El tercer ejemplo es cuando tiene más de una entrada primaria. Y el cuarto ejemplo es un caso especial donde la celda inicial eh, requiere algunas modificaciones, ¿ok? Y para la siguiente clase vamos a dejar el quinto ejemplo y seguramente un ejemplo extra sobre este tema, ¿está bien? Entonces, pasemos al segundo ejemplo, ¿ok? Entonces, este segundo ejemplo dice diseñar una red iterativa llamada red de prioridad, ¿ok? Esta tiene un número de entrada de n bits denominado A, ¿verdad? Y ahí viene como cada uno de los bits de A. Y produce una palabra de n bits denominada B, ¿ok? El bit B sub I será 1 si solo si A sub I es el 1 más significativo de la palabra A, ¿ok? Entonces, básicamente nosotros estamos recibiendo una palabra, ¿verdad? Una serie de dígitos y vamos a producir otra palabra de la misma longitud, pero que va a ser de puros ceros, donde solamente va a haber un 1 y va a ser el bit más el 1 más significativo de la palabra A, ¿ok? Y de hecho, si a este circuito se le llama red de prioridad. Entonces, por ejemplo, aquí viene un ejemplo para entender mejor el enunciado. Si A es igual a este número, ¿verdad? Entonces B va a ser igual a puros ceros, exceptuando el 1 más significativo de A, como lo pueden ver, ¿ok? Otra cosa que les decía que hay que notar es que sí tiene la misma longitud que la palabra original, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar igual con el proceso de redes iterativas. El primer paso era la definición de estados, ¿ok? Y para definir los estados vamos a tomar una palabra de ejemplo. Entonces, la palabra de prueba va a ser esta que tenemos aquí. Entonces, noten que nosotros tenemos que decidir hacia qué lado recorremos la palabra, ¿verdad? Habíamos dicho que en algunas ocasiones resulta más conveniente hacerlo de derecha a izquierda y en otras de izquierda a derecha. Recuerden que, por ejemplo, para el sumador era más conveniente hacerlo de derecha a izquierda por la forma en que nosotros estamos acostumbrados a sumar. Pero en este caso, como es lo que estamos buscando, es el bit más significativo, lo que tal vez tendría más sentido es recorrerlo más bien esta vez de izquierda a derecha, porque así cuando nos topemos el primer uno, vamos a saber que ese es el uno más significativo. Si comenzamos de derecha a izquierda, el problema también se podría resolver. Sin embargo, posiblemente vamos a necesitar más estados y no va a ser tan intuitiva la definición de estados y la solución. Entonces, para este caso en particular, vamos a recorrer la palabra de prueba A de izquierda a derecha. Entonces, cuando nosotros comenzamos a recorrer la palabra y nos topamos ese primer cero, ¿qué información tenemos, verdad? Con respecto al problema que nos piden solucionar. Bueno, que aún no nos ha llegado el uno más significativo, ¿verdad? O no ha llegado el primer uno. Y ese estado A, ¿verdad? Va a seguir siendo válido hasta que nos topemos con el primer uno. Ahora, recuerden que la diferencia entre el ejemplo anterior y este es que en este segundo ejemplo tenemos salidas primarias. Eso quiere decir que por cada bit que vamos recorriendo, vamos a ir generando también un bit de salida, ¿ok? Entonces, en el estado A, ¿qué vamos a estar generando en la salida de B?
pues en el caso del estado A va a ser un 0, ¿verdad? Vamos a ir generando ceros. Ahora, como les decía, va a seguir siendo válido hasta que nos topemos el primer 1. Cuando nos topamos el primer 1, ya vamos a decir que pues que recibimos el primer 1 y ese va a ser un estado B porque ya no se cumple. Entonces ya llegó el primer 1. ¿Está bien? Y después, ¿verdad? A partir de ahí ya no hace falta generar más estados porque ya llegó el primer 1. ¿Ok? Y entonces B va a seguir siendo propagado hasta el puro final. Ahora, ojo que nosotros aquí no estamos generando una salida final, son salidas primarias. Entonces, ya vamos a ver cómo vamos a formar la tabla de transición de estados. Entonces, vean que si estamos en el estado A y me llega un 0, ¿verdad? Yo voy a mantenerme en el estado A y voy a producir una salida primaria de 0, ¿ok? Eso es lo que quiere decir este slash y el número aquí a la derecha. Esta es la salida primaria y a la izquierda del slash lo que tenemos es el próximo estado. Ojo, ¿qué pasa si estamos en el estado A y nos llega un 1? Eso quiere decir que estaríamos en este escenario, donde justamente nos llegó el primer 1. Entonces de A tendríamos que pasar a B y generamos un 1 en la salida primaria. ¿Ok? Ahora, si estamos en el estado B y nos llega un 0, vamos a mantenernos en B porque ya llegó el primer 1. Ese 0 no va a cambiar ese dato. Y por otro lado, ya nos encontramos en B. Entonces no tenemos que generar ninguna salida. Digamos, la salida no tiene que ser 1, va a tener que ser 0, ¿verdad? Más bien porque ya pusimos el 1 más significativo, que sería, por ejemplo, este 1 de acá, ¿verdad? Este dato de acá. Cuando llegamos aquí, ya estamos en el estado B y ya no hay que poner un 1 a la salida, sino que un 0. Y ese es precisamente el escenario aquí mismo, ¿verdad? Donde estamos en el estado B, nos llega un 1 en A y entonces nos mantenemos en el estado B y la salida la ponemos en 0. ¿Ok? Entonces hacemos una asignación de estados, muy sencillo, tenemos solo 2 estados, para eso necesitamos un único bit, ¿verdad? Con eso es suficiente. Entonces A va a ser 0 y B va a ser 1, ¿ok? A esa variable de estados le vamos a llamar X y a la variable de salida le vamos a poner B, porque de hecho así es como nos lo pide el enunciado, ¿verdad? Que produce una palabra de n bits denominada B. ¿Ok? Todo bien hasta ahí. El siguiente paso, si ustedes recuerdan, es hacer la tabla de transición de estados, pero ahora codificada con la asignación de estados que hicimos. Entonces aquí vamos a tener exactamente la misma información, solo que reemplazando las variables de estado A y B por 0 y 1, ¿ok? Y eso es básicamente todo. Noten que aquí abajo pusimos una X mayúscula /B, ¿verdad? Para no perdernos, para tener claro qué representa cada uno de esos dígitos. Entonces, a la izquierda del slash, lo que nosotros tenemos es una X, ¿verdad? Que es el próximo estado. Y a la derecha del slash, la salida primaria B. ¿Ok? Y ese es el formato. A la izquierda, próximo estado. A la derecha, salidas primarias. Ahora vamos a hacer el diagrama de bloque de la celda típica. ¿Qué tiene esta celda típica? Bueno, sabemos que va a tener una entrada primaria A, sabemos que va a tener una salida primaria B y también tenemos que propagar el estado y el estado se compone de únicamente un bit. Entonces, así se vería la celda típica, bastante sencilla, ¿verdad? Entrada primaria, salida primaria, estado presente y próximo estado. ¿Ok? Ahora, teniendo esta celda típica, sabemos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un mapa de Karnaugh para X, que va a depender de X minúscula y de A. Y además vamos a tener que hacer un mapa de Karnaugh para B mayúscula, ¿verdad? Que depende de X minúscula y de A. ¿Ok? Cada salida
es un mapa de Carnot, ¿ok? Y las variables que van a tener ese mapa de Carnot van a ser las entradas de nuestra celda, ¿ok? Entonces pasamos a hacer el diseño de la celda típica. Para eso necesitamos la tabla de transición de estados codificada y vamos a hacer el mapa para X. Ojo que al ser un mapa de dos variables, lo podemos acomodar de dos formas diferentes. En este caso lo hicimos, digamos, de esta forma cuadrada. Siempre tratando de poner las variables en orden de prioridad, ¿verdad? Donde X es el bit más significativo y A sería el bit menos significativo. Entonces, ojo que estamos haciendo el mapa para X mayúscula, donde en esta tabla X mayúscula se pone en alto. Bueno, cuando X vale 1 y A vale 0, ese sería el min término 2, ¿verdad? Y también se pone en 1 cuando A vale 1, que va a ser en los min términos 1 y en el 3, ¿ok? Entonces vamos a tener estos tres unos. Y de aquí podemos encontrar dos implicantes esenciales, muy sencillos, que va a ser todo X, ¿verdad? Va a ser X y el otro implicante va a ser A. Entonces la función del próximo estado a X es igual a X minúscula o A, ¿ok? Y hacemos lo mismo para la salida primaria B. Ojo que B se pone en alto únicamente si X vale 0 y A vale 1, que eso va a ser el min término 0, 1, o sea, el min término 1. Y entonces este es básicamente el único implicante que encontramos y la salida de B va a ser X negado y A, ¿ok? Entonces ya tenemos las funciones para la celda típica, de manera que ya podemos hacer el diagrama esquemático. Y muy sencillo, ¿verdad? Tenemos igual que en el diagrama de bloques, tenemos dos entradas, X minúscula y A mayúscula. Para sacar el próximo estado, nada más necesitamos una compuerta OR, ¿ok? Y para sacar la salida primaria necesitamos un inversor y una compuerta AND, ¿verdad? Que es precisamente lo que tenemos aquí. Y ese sería el diagrama de la celda típica. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasamos a el diseño de la celda inicial. Para hacerlo, recuerden que tenemos que evaluar los estados para saber cuál sería un buen estado de partida. Y tenemos dos opciones, que no ha llegado el primer uno y que ya llegó el primer uno. Igual que la vez anterior, ¿verdad? Si vemos estos estados, vemos que el estado B no es tan buena opción porque sería asumir que ya llegó el primer uno. ¿Y qué pasa si la palabra tiene puros ceros, verdad? En ese caso, estaríamos entregando una salida incorrecta, ¿verdad? Entonces, el estado B es una mala opción. Sin embargo, si decimos que no ha llegado el primer uno, ¿verdad? Y llega un cero, el estado A sigue siendo válido, ¿verdad? Y si el primer bit que nos llega es un 1, ¿verdad? Estamos en A, no ha llegado el primer 1 y nos llega un 1, podemos sin problema transicionar a B, ¿verdad? Entonces, parece que el estado A sí nos funciona como un buen estado de partida. Entonces, el estado A estaba codificado como un 0. Entonces, tomando las ecuaciones que acabamos de calcular, ¿verdad? Para el próximo estado y para la salida B, sustituimos simplemente X igual a 0, ¿verdad? Ajá, X igual a 0 y entonces, ojo que el próximo estado nos va a quedar igual a y el próximo estado, perdón, la salida primaria B también nos va a quedar igual a ¿verdad? Porque 0 negado es 1 y luego 1 y A es igual a A. Entonces, vean que en ambas el próximo estado va a ser A. Y si hacemos el diagramita, ¿verdad? Es simplemente un cable conectado, ¿verdad? Es básicamente llevar a la salida primaria y también a la salida del próximo estado. ¿Ok? Y ahora, el diseño de la celda final. Ojo que en este problema, no se requiere generar la variable de próximo estado X porque no tenemos una salida final
como en el caso anterior, ¿verdad? Que después de recorrer toda la palabra había que decir si los ceros eran contiguos. En este caso no hay que decir nada al final, simplemente es ir calculando una palabra bit por bit, de manera que no hay salidas finales, solo tenemos salidas primarias. Y como no tenemos salidas finales, no necesitamos un próximo estado, porque nadie más lo va a recibir, porque ya es la celda final. Entonces, al ser así, nos simplifica el circuito porque entonces nada más tenemos que calcular la salida primaria B. ¿Ok? Y eso sería este ejemplo. ¿Ok? Si no hay dudas, entonces pasamos al tercer ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el tercer ejemplo dice, diseñar una red iterativa que compare dos palabras, A y B, y produzca una salida Z, que es 1, si y solo si A y B, perdón, A es igual a B. Y Z va a ser 0 si A y B no son iguales. ¿Ok? ¿Qué podemos ver de este enunciado? Bueno, está principalmente la diferencia con el resto de ejemplos y es que en este ejemplo tenemos dos entradas primarias. Ojo que A y B son entradas a mi red iterativa porque tenemos que compararlas y al final, después de compararlas, tenemos que dar o generar un bit, ¿verdad? Un bit Z que se va a poner en 1 bajo esa condición. Otra cosa que podemos notar es que no vamos a tener salidas primarias. No hay que estar generando nada en cada comparación. Lo que hay que hacer es comparar las dos palabras completas y al final decir si son iguales o no. Entonces, sí vamos a tener salida final, pero no salidas primarias, ¿ok? Entonces, la solución, de nuevo, es el mismo procedimiento. Vamos a tomar una palabra de prueba, cualquiera, ¿ok? Esa va a ser A y esa va a ser B. Ojo que no son iguales, ¿verdad? A simple vista lo podemos ver, pero vamos a ver cómo lo representamos en estados para generar un circuito, ¿verdad? Digital combinacional que lo resuelva. Entonces, ojo que en este caso no importa el sentido en el que recorramos la palabra, porque al fin de cuentas lo que queremos es determinar si son iguales o no. Entonces lo podemos recorrer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que no va a generar ninguna diferencia. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar de de izquierda a derecha, con un estado A. Ahora, ese estado A, ¿verdad? Hasta el momento, en este escenario, tenemos 0 en A y 0 en B. Entonces podríamos decir que hasta el momento las palabras A y B son iguales, ¿verdad? Hasta ahora A es igual a B. ¿Ok? Nos llega un 1, 1, ¿verdad? Y entonces 1 es igual a 1, entonces podemos seguir propagando A. Recibimos un 0 y un 0, entonces siguen siendo iguales, un 1 y un 1 y siguen siendo iguales. Y llegamos al caso en que A es igual a 1 y B es igual a 0. En este caso ya A y B dejan de ser iguales, ¿verdad? Entonces el estado B, bueno, primero tenemos que hacer un nuevo estado porque el estado que definimos ya deja de ser válido. Y entonces, ¿cómo le ponemos a este estado? Pues muy simple. Básicamente, A y B no son iguales, ¿verdad? A es diferente de B. Y con eso, ya una vez que entramos en ese estado, no hay forma de salir, ¿verdad? Porque un bit es suficiente para que A ya no sea igual a B. ¿Ok? Entonces B lo propagamos hasta el final. Y con esos dos estados, pues ya tenemos la definición de estados. Ojo que si las dos palabras fueran iguales, vamos a comenzar en el estado A y vamos a terminar en el estado A, ¿verdad? Ahora vean la tabla de transición de estados. Esta tabla es un poquito diferente. Vean que es una tabla más grande, tiene dos columnas más. Y eso es porque ya no tenemos una sola entrada, en que esa entrada podría valer 0 o 1. Ahora tenemos dos entradas, A y B. Y como tenemos dos entradas, vamos a tener 4 posibles combinaciones de esas dos entradas. ¿Está bien? Y hay que ver cómo se comporta o a qué estado transicionamos dependiendo de en qué estado estamos.
Entonces, veamos el estado A. Si yo estoy en A, que las dos palabras son iguales, y me llega un 0, 0, quiere decir que siguen siendo iguales. ¿Ok? Entonces nos vamos a mantener en el estado A. ¿Ok? Nos mantenemos en A. Luego, si estamos en A y nos llega un 0, 1, pasamos al estado B, porque ya no son iguales. Lo mismo si nos llega un 1, 0, ¿cierto? Pero si nos llega un 1, 1, nos mantenemos en A, porque seguimos siendo iguales. Ahora, si estamos en B, donde A es diferente de B, básicamente no importa qué combinación nos llegue a la entrada, nos vamos a mantener en el estado B, porque ya las palabras son diferentes. Entonces podemos poner una B en toda esa fila, en esa segunda fila. ¿Ok? Y ahora, como tenemos dos estados, podemos de nuevo codificarla exactamente igual, donde A va a valer 0, B va a valer 1. Ojo que en este caso B aparece más veces. Entonces, tiene mucho sentido poner a B igual a 1, ¿verdad? No solo porque es lo que hemos estado haciendo hasta el momento, sino porque recuerden que mientras más unos aparezcan en la tabla de transición de estados y por ende en los mapas de Karnaugh, vamos a encontrar implicantes más grandes y vamos a encontrar entonces ecuaciones más simples, con menos compuertas. ¿Ok? Y a esa variable de estado le vamos a llamar X. Entonces, recuerden que en este caso no tenemos salidas primarias, por eso aquí abajo solo ponemos la X mayúscula. No hay que poner slash otra cosa, porque no hay ninguna salida primaria. Entonces, en esta tabla de transición de estados codificada, pues resulta pues de muy sencilla, ¿verdad? Nada más sustituimos las letras por su correspondiente código. Y hacemos el diagrama de bloque de la celda típica. Esta celda típica, ¿qué va a tener? Va a tener dos entradas primarias, A y B, ¿verdad? Que son las palabras que queremos comparar. Vamos a recibir un estado presente X minúscula y vamos a generar un próximo estado X mayúscula. ¿Ok? Ojo que para este ejercicio, como solo tenemos una salida, solo vamos a tener que calcular un mapa de Karnaugh y ese mapa de Karnaugh va a depender de nuestras tres entradas. ¿Ok? El estado presente y las dos entradas primarias. Entonces pasamos al diseño de la celda típica para entonces hacer el mapa de Karnaugh de la variable de estado X. Entonces X depende de tres variables, X minúscula, A y B, en ese orden. Y entonces ponemos todos los unos donde X se pone en alto. Ojo que de la forma en que está acomodada la tabla, casi que simplemente hay que sustituir la columna 2 por la tercera columna por la cuarta, las intercambiamos y básicamente así queda el mapa de Karnaugh. Es muy parecido, ¿ok? Pero igual para hacerlo con cuidado, ahí lo pueden ir haciendo, ¿verdad? Básicamente revisan dónde X vale 0, A y B vale 0, entonces ponemos un 0. Si A vale 0 y A y B valen 0, 1, entonces ponemos un 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya teniendo este mapa de Karnaugh, podemos encontrar los implicantes primos y los implicantes esenciales. Entonces, primero podemos ver que tenemos un implicante 2 a la 2, que sería X, ¿verdad? Simplemente X. Y luego vamos a tener dos implicantes 2 a la 1 más pequeños, ¿verdad? Que serían A y B negado, y el otro sería A negado y B, ¿verdad? Entonces lo podemos expresar de esta forma. Pero, ojo a estos dos términos de aquí al final. Si ustedes le prestan atención, esa expresión es equivalente a una XOR. Entonces nosotros podríamos reescribir esta ecuación como X o A XOR B, ¿verdad? Para poder hacer uso de una sola compuerta en lugar de, ojo que para hacer este término necesitamos una I, un inversor, una O, otro inversor y otra I, que terminan siendo como 5 compuertas. Esas 5 compuertas las podemos sustituir por una conectiva XOR.
¿ok? Y entonces, ¿cómo nos queda el esquemático de esa celda típica? Bueno, pues muy sencillo. Una XOR entre A y B y el resultado de eso lo pasamos por una conectiva OR con el estado presente y así vamos a generar el próximo estado. Y ahora pasamos al diseño de la celda inicial, ¿ok? Y de nuevo revisamos los estados. Para la celda inicial se supone que A es igual a B, por lo que se parte del estado A, que tenía el código de 0, ¿verdad? Eso tiene sentido, ¿verdad? Porque sería incorrecto asumir que no son iguales. Si comenzamos asumiendo que no son iguales, vamos a caer en un error en el caso de que sí lo sean, ¿verdad? Pero no hace daño asumir que son iguales, porque en el momento en el que nos llegue una diferencia, transicionamos al estado B y el resultado va a ser correcto. Entonces, el estado inicial va a ser A con código 0 y de nuevo lo que vamos a hacer es sustituir ese 0 en la ecuación de X mayúscula. Y si hacemos X igual a 0, entonces la celda inicial va a ser básicamente solo una conectiva XOR entre A y B. ¿Ok? Y para la celda final sí hay que hacer algo diferente, porque en este caso sí tenemos una salida final. Es la salida Z. Y Z se pone en 1 si y solo si A es igual a B. En el caso contrario, Z es igual a 0. ¿Verdad? La celda final activa la salida Z si la red iterativa termina en el estado A, donde A es igual a B, con el código 0. ¿Ok? Noten que solo tenemos dos estados, A y B. En A, la salida debería ser 1 porque las palabras son iguales y en B, la salida debería ser 0 porque las palabras son diferentes. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es, básicamente, si termina en el estado A, ¿verdad? Ojo que el estado A era 0, ¿ok? El estado A es igual a 0. Pero cuando terminan A, tenemos que poner un 1. Entonces, ojo que de este circuito que tenemos aquí de la celda típica, esto nos va a producir solamente un 0 o un 1. El estado A va a ser 0 y el estado B va a ser 1. Entonces, si nosotros queremos más bien que si es el estado A se pongan 1 y si es el estado B se pongan 0, lo único que necesitamos es este inversor aquí a la salida, ¿verdad? Entonces, la celda final va a tomar los últimos bits de A y B y el estado presente X y ya no es necesario generar el próximo estado X, ¿verdad? Básicamente ese próximo estado X se convierte en mi salida final Z utilizando este inversor. ¿Ok? Y vamos a hacer un dibujito simplemente aquí para que quede un poco más claro, ¿verdad? Recuerden que A era igual a 0 y que B era igual a 1. Pero Z en el estado A debería valer 1 y en el estado B debería valer 0. Es por esto que si nosotros hacemos esta tabla, ¿verdad? Como una tabla de verdad, esta es la tabla de verdad de una compuerta NOT. ¿Ok? Básicamente. Y por eso es que ponemos este inversor aquí a la salida. ¿Está bien? Ok. Y ese es el ejemplo número 3. Y de nuevo, si no tenemos preguntas sobre este ejemplo, vamos a pasar al ejemplo número 4, que con ese sería el último ejemplo de la clase de hoy. Dice, diseñar una red iterativa que cumpla con los siguientes requerimientos. La red examina una palabra de n bits L y determina si contiene al menos un 1 y al menos un 0. De ser así, produce una salida Z igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos de este enunciado? Va a tener una sola entrada primaria, que es L. ¿Ok? Y no tiene salidas primarias. Solamente va a tener una salida final, que va a ser la salida Z. Y esa salida Z va a valer 1 si después de recorrer la palabra nos damos cuenta que tiene al menos un 1 y al menos un 0. ¿Ok?
De nuevo, comenzamos definiendo estados con una palabra de prueba. Una vez más, en este caso, es indiferente si la recorremos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, vamos a recorrerlo de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, comenzamos con un estado inicial A. ¿Y qué podríamos decir en ese estado inicial? Al menos en este caso, podemos decir que ya nos llegó un cero, que llegó al menos un cero, ¿verdad? Porque eso es lo que sabemos hasta el momento. La palabra tiene al menos un cero, ¿ok? Ojo que el estado A va a seguir siendo válido en este segundo bit, ¿verdad? Aquí aún tenemos al menos un cero y en el tercer bit aún también. Pero para el cuarto ya no es solo que tenemos al menos un cero, también tenemos un 1. Entonces podríamos decir que la palabra tiene al menos un 0 y al menos un 1, ¿verdad? En el estado B. ¿Ok? Y en ese estado ya nos podemos quedar, ya no importa si cae un 1 o un 0, al final ya tenemos ambos, ya tenemos al menos un 1 y al menos un 0, entonces ese estado B lo propagamos hasta el final. Pero tomemos otra palabra de prueba, ¿verdad? Profe, permiso. Sí. Respecto a las palabras de prueba, ¿uno las elige a conveniencia o cómo sería? Sí, ustedes tienen que eh, pensar en los escenarios posibles, ¿verdad? Y se les debería ocurrir palabras de prueba para probar que la definición de estados ustedes la están haciendo correctamente. Entonces, sí, la palabra de prueba la definen ustedes. Respecto a lo que dice el enunciado, digamos, porque dice al menos un 0, al menos un 1, pero si yo cambio ese orden, digamos, la definición de estados igual me debería dar como usted le da. O- Exacto. Entonces, por eso es que en esta palabra, en este ejercicio, no vamos a utilizar solo una palabra de prueba, porque con esta palabra de prueba no estamos seguros de que funcione para todos los escenarios. Hay que hacer más palabras de prueba para estar seguros que nuestra definición de estado es esa prueba de balas, ¿ok? Entonces, precisamente por eso hacemos una palabra L2. Ojo que en esta, el problema con la primera palabra es que comenzaba en cero, ¿ok? Y como comenzaba en cero, yo puedo fácilmente decir que la palabra tiene al menos un cero. Pero ¿qué pasa si comienza en 1? ¿Verdad? No tenemos un estado aún para cuando la palabra tiene solamente unos, ¿ok? Entonces, por eso, en este caso, tenemos que definir un estado nuevo, un estado C, que sea muy parecido al estado A, solamente que diga la palabra tiene al menos un 1, ¿ok? Ojo que con solo hacer la palabra de prueba A, perdón, la primera, la L1, no hubiéramos podido crear este estado C, ¿verdad? Tenemos que pensar en las diferentes variaciones de cómo pueden venir los ceros y los unos acomodados de manera que yo pueda probar mi definición de estados bien. Entonces, ojo que en esta segunda palabra de prueba comenzamos en el estado C y lo podemos propagar hasta toparnos con al menos un cero. Y cuando nos topamos con ese cero, podemos transicionar a B, donde la palabra tiene al menos un 1 y al menos un 0, ¿verdad? Entonces de C pasamos a B y de nuevo nos quedamos en B, ¿ok? Ahora, seguimos teniendo un problema porque ¿cuál sería un buen estado de partida? Y yo creo que en este momento es en el que vale la pena, antes de continuar con toda la solución del ejercicio y darnos cuenta que la celda inicial, no tenemos un buen estado de partida, este es el momento adecuado para preguntarnos cuál sería un buen estado de partida. Ojo que si yo selecciono el estado A, ¿verdad? La palabra tiene al menos un 0 y yo recibo una palabra parecida a la L2, voy a estar generando un error, ¿verdad? Porque en este caso, nosotros tenemos un 1, nunca hemos recibido un 0 y estamos diciendo que la palabra tiene al menos un 0, lo cual es incorrecto. Entonces, ojo lo que sucede. El estado de partida viene de acá, ¿verdad?
Entonces yo estaría diciendo que estoy en A. Y en el momento en el que recibo un 1, estaría diciendo que voy a propagar B, porque ya tiene al menos un 0 y al menos un 1. Eso es incorrecto, ¿verdad? Entonces, el estado A es un mal inicio, ¿verdad? Es un mal estado de partida. También sería muy peligroso decir que la palabra tiene al menos un 1 y al menos un 0. ¿Por qué? Bueno, no hicimos esas palabras de prueba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la palabra tiene puros ceros? ¿O qué pasa si la palabra tiene puros unos? Nunca vamos a caer en este estado B. Entonces, si nosotros definimos este como el estado de partida, estas dos palabras estarían generando una salida incorrecta. ¿Ok? Estarían generando una Z que no va a ser correcta, ¿ok? Que va a valer 1 cuando realmente debería valer 0. Entonces, el estado B también es un mal estado de partida. Y similar con C, ¿verdad? Analizar C es parecido a analizar A, solamente que con la palabra L1. Yo no puedo decir que ya he recibido al menos un 1 y puede que la palabra sea de puros ceros, ¿verdad? Entonces, de nuevo estaría mal. De manera que si ustedes ven, para este ejercicio no tenemos un buen estado de partida. Los estados que tenemos solucionan el problema, ¿verdad? Al menos eso parecía. Lo que pasa es que no tenemos un buen estado para iniciar. Y por eso vamos a crear un estado de partida. Y le podemos poner básicamente eso. Esta es la primera celda, no hay entradas previas. ¿Ok? Ese es el estado. ¿Verdad? No hay entradas previas, entonces no hemos recibido básicamente ni ceros ni unos y va a ser nuestro estado de partida. ¿Ok? Ok. Entonces, ya con esta definición de estados, podemos pasar a la tabla de transición. Ahora, podemos reacomodarlos un toque, nada más para mantener que siempre el estado de partida sea el estado A, ¿verdad? Y ponerlos un poco en orden, porque ojo que la forma en que los encontramos fue, digamos, empírica, ¿verdad? A través de hacer varias pruebas y los podemos acomodar de una forma un poco más conveniente, en donde tengamos el estado de partida, luego los casos en donde tenemos solo al menos un 0 o al menos un 1, pero no ambos, y el estado de, que sería, digamos, nuestro estado de éxito, donde en ambos casos, perdón, donde tenemos al menos un 0 y un 1, y en el estado de, ojo que desde aquí podemos ver que desde que el estado de es el único donde va a producir una salida Z igual a 1, ¿verdad? Por eso digo que el estado de es nuestro estado de éxito. Profe, Entonces, sí, digamos, si uno genera un estado más como el que hicimos ahorita, el de las flechitas, ya no habría que cambiarles la letra o no es necesario. no, o sea, no vamos a modificar esto que ya hicimos, ¿verdad? Porque básicamente fue antes de definir, o sea, hicimos precisamente este procedimiento para tratar de definir los estados, pero no precisamente es la definición final, por eso aquí los reacomodamos y ya cuando vayamos a hacer la asignación de estados y todo, podemos decir, bueno, el estado A vale tal y todo, ¿verdad? Entonces, no es necesario modificar las flechitas porque precisamente este fue el procedimiento que utilizamos para generar la definición de estados. Entonces, eh, mientras lo hagamos en orden, va a ser bastante claro. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien. Entonces, pasando a la tabla de transición de estados, ¿verdad? Tenemos estos estados. Tenemos una sola palabra de entrada, ¿verdad? Una sola entrada L, por lo que tenemos solamente dos columnas. Tenemos una sola entrada, esa entrada puede valer 0 o 1, entonces nos produce solamente dos combinaciones, por eso solo dos columnas. Y entonces, si estamos en A y nos llega un 0, vamos a pasar al estado B, ¿ok? Vamos a irlo escribiendo. Entonces, si estamos en A y nos llega un 0, pasamos a B, ¿verdad? Estamos en el estado de partida y luego vamos a decir, la palabra tiene al menos un 0. Si estamos en A y nos llega un 1, tenemos que pasar al estado C,
donde la palabra tiene al menos un 1. Si la palabra, si estamos en el estado B, ¿verdad? La palabra tiene al menos un 0 y nos llega un 0, seguimos propagando B, ¿verdad? Tenemos al menos un 0, eso es lo que sabemos. Pero si estamos en B y nos llega un 1, podemos transicionar a D, donde la palabra tiene al menos un 1 y al menos un 0. ¿Ok? D. Si estamos en C, la palabra tiene al menos un 1 y nos llega un 0, ya vamos a tener un 0 y un 1. Entonces, de C pasaríamos a D. Y si estamos en C, la palabra tiene al menos un 1 y nos llega otro 1, nos vamos a mantener en C. ¿Ok? Y en nuestro estado de éxito, donde la palabra ya tiene al menos un 1 y al menos un 0, no importa que nos llegue, porque ya vamos a tener al menos un 1 y al menos un 0, de manera que nos vamos a mantener en el estado D. ¿Ok? Y esta sería nuestra tabla de transición de estados. Podemos notar que en este caso D es el estado que más aparece y luego aparece mucho E y aparece C. ¿Ok? Entonces podemos hacer esta definición de estados, donde convenientemente D es el que tiene más unos, porque es el que aparece más veces, y luego E aparece 2 veces y C también 2 veces. Entonces, realmente no importa el orden en que acomodemos este par de combinaciones, siempre y cuando uno esté asignado a B y el otro a C. Y 0, ojo que, perdón, el estado A, ojo que A no aparece. Entonces le podemos asignar el estado 0, 0, sin problema. ¿Ok? Entonces, a estas variables de estado, nada más para no seguir utilizando solamente X y Y, a las variables de estado le vamos a poner P y Q minúscula, ¿ok? Las de estado presente. De manera que la tabla de transición de estados codificada, ¿verdad? Es sustituir nuestros estados por sus códigos. Y nos quedaría de esta forma. ¿Ok? Entonces, ya con esta información podemos hacer el diagrama de la celda típica, nada más para tener claro cuál es el siguiente paso. Ojo que vamos a tener una entrada primaria L y tenemos dos variables de estado, P y Q. Entonces nuestra celda típica va a tener de entrada la entrada primaria L, además de las entradas del estado presente, P y Q minúscula, y va a generar dos salidas, P y Q mayúscula, que corresponden al próximo estado. Y entonces, ¿qué sabemos de esta celda típica? Tenemos dos salidas, entonces tenemos que hacer dos mapas de Karnoff, ¿verdad? Dos funciones diferentes, una función para la salida de P y una función para la salida de Q. Y esas funciones van a depender de nuestras tres entradas, P y Q minúscula y de L, ¿ok? En ese orden precisamente. Entonces, para hacer el diseño de la celda típica nos basamos en la tabla de transición de estados codificada. Y entonces hacemos el mapa de Karnoff para la variable P. Ojo que es un mapa de tres entradas. Entonces acomodamos las variables como P, Q y L. Y revisamos la columna o el bit correspondiente a P mayúscula. Ojo que P mayúscula vale 1 en el min término 4, ¿verdad? En el 6, que sería este. También en el 1, en el 3, en el 5 y en el 7, ¿ok? Básicamente solo en dos lugares no, ¿verdad? Que es cuando vale 0, 0, 0, que es este de aquí, y también cuando vale 0, 1, 0, que es el 2, que estaría acá. Y de aquí podemos encontrar dos implicantes 2 a la 2, ¿verdad? Bastante evidentes, el de la segunda fila y el del centro. Entonces, la función para P mayúscula sería P o L, ¿verdad? Muy sencilla. Por eso resulta conveniente asignar los estados que más aparecen con los códigos que más unos tienen, ¿ok? Y hacemos exactamente lo mismo para Q. Y entonces ahora revisamos en la tabla de transición de estados el bit correspondiente a Q. Ojo que Q también se pone en 1 muchas veces y solo no se pone en alto en dos ocasiones, cuando estamos en el min término 001 y en el min término 10
1. Entonces, vamos a poner un 0 en el 1 y en el 5. ¿Ok? Y este sería el mapa de Carnot. Y de aquí podemos de nuevo encontrar dos implicantes 2 a la 2, que sería el implicante de Q y el implicante de L negado, ¿verdad? Que son esos dos que podemos ver ahí. Y esas son las funciones de nuestra celda típica. Ya con esto podemos hacer el diagrama esquemático. Y ojo que vamos a necesitar solamente dos conectivas ORs y un inversor. ¿Ok? Una conectiva O entre P y L y una conectiva O entre Q y L negado. ¿Ok? Entonces, este sería nuestro diseño de la celda típica. Muy bien. Ojo que para este ejercicio ya no hay que evaluar cuál es el estado de partida porque precisamente definimos un estado de partida que sabemos que es el estado A, que vale 0, 0. Entonces, en las ecuaciones que teníamos, vamos a sustituir P y Q con 0, 0. Y entonces, si hacemos eso, P nos va a quedar igual a L y Q nos va a quedar igual a L negado. ¿Ok? Entonces, nuestra celda inicial va a necesitar únicamente un inversor. ¿Ok? Bueno, pues un cable entre P y L y un inversor entre Q y L. ¿Ok? Resulta más sencillo. Y para la salida final, entonces hay que hacer el análisis, ¿verdad? Recuerden que nosotros solamente vamos a poner un 1 a la salida, o sea, Z va a valer 1 únicamente en el estado D, cuando decíamos que tenemos al menos un 1 y al menos un 0, ¿verdad? Que es cuando P y Q valen 1, 1. Entonces, si de nuevo nosotros la mejor forma de analizar esto va a ser de nuevo agarrar las variables de próximo estado, ¿verdad? Y nuestra salida final, porque nuestra salida final se va a derivar siempre de nuestras variables de próximo estado. Entonces, el próximo estado puede valer 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que estos eran los estados A, B, C y D. ¿Ok? Y solo en D podía valer 1. En el resto de casos va a valer 0. ¿Ok? Y si ustedes ven esta tabla de verdad, esta es la tabla de verdad de una conectiva AND. ¿Ok? Entonces, lo único que necesitamos es tomar nuestra celda típica y a las salidas de X mayúscula, perdón, no era X, ¿verdad? Era P. En nuestra salida de P y Q, las pasamos por una conectiva AND para generar nuestra salida final Z. ¿Ok? Y eso sería básicamente el ejercicio. Y con esto terminamos la clase de hoy.